Como saben, estamos ya en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Que es la lección número 9. Tenemos unas cuantas más. Y conocen ya el esquema de la lección, no hay que dar mucha vuelta. Y vamos a seguir con eso. Eso sí, les voy a recordar, porque han pasado 15 días, cuáles son las particularidades de la segunda carta de Timoteo, sobre todo comparada con la primera. Las dos están dirigidas a Timoteo, al discípulo predilecto que Pablo mandó a Éfeso para que fuera el líder de esa comunidad, para que resolviera algunos problemas que se estaban presentando debido al crecimiento de la comunidad. Más que problema, conflictos otra vez internos a la comunidad y algunos también externos. Una primera particolaridad es que segunda Timoteo es la última de las cartas pastorales, en todo sentido, ya sea si es atribuida a Pablo, en este caso debería haber sido escrita antes de la muerte de Pablo, ¿verdad? El año 67 o después. Decía un amigo, siempre hay la posibilidad que Pablo la haya escrita en el 67, pero la hayan entregada en el 80 debido a que los correos funcionaban hace poco en Bolivia. Ahora no funciona nada, ¿no? Cuando funcionaba. Bueno. Otra característica es que la situación del apóstol ha empeorado mucho. Desde la primera cárcel, que era arresto domiciliario, todo indica que fue sobreseído en el proceso, posiblemente porque no se presentaron los acusadores, que eran Sanedrín, los judíos de Jerusalén. Al no presentarse, no había acusadores, entonces, o soltaron del todo, estaban con restricciones, quitaron la restricción. Pero unos años después, hablamos 3, 4 años después, otra vez está en la cárcel. No sabemos exactamente por qué. La relación con el Imperio Romano ha cambiado también. Ya se dan las primeras persecuciones, por tanto, alguna acusación que no ha rendido culto al emperador. La cosa es que ahora está no solo de nuevo en la cárcel, está en cadenas y está a la espera del juicio, que es un juicio que lo lleva a la boca del león, una expresión de los salmos, ¿no? Judíos, que significa a la muerte. Y otra característica penosa es que está abandonado por casi todo. No por todos, porque él nombra algunos que siguen visitándole, siguen apoyándole, pero en general hay un hielo de la comunidad de Roma, se percibe indirectamente, una comunidad que está hecha más de judeocristianos, entonces que no le simpatizaba mucho la teología de Pablo, pero está hecho también de griegos que están un poco dispersos y no siempre dispuestos a colaborar. Pero no es un clima de pesimismo para Pablo, es un clima en que él confirma su vida, confirma su fe y lo hace a través de pasajes de esta carta que tienen rasgos de un testamento espiritual. Los veremos hoy. Y se puede resumir los 4 capítulos de Segunda Timoteo en 4 miradas también. Lo que vemos hoy,
la descripción del verdadero pastor en el marco de un discurso de despedida y al mismo tiempo la descripción, los primeros 13 capítulos, 13 versículos, y la segunda parte, que es la descripción del hereje, es decir, del opositor, que en Éfeso era un problema, de gente que pretendía ser líderes enfrentándose a la doctrina de Timoteo y por tanto de Pablo. Entonces, esta gente pierde junto a la fe su dignidad. Después veremos Pablo como modelo de pastor, que hace pensar casi en una apología póstuma de Pablo. Pablo ha muerto, alguien tiene que defender su nombre frente a algunas insinuaciones, calumnias, detracciones en la comunidad de Roma, pero también en alguna de las suyas. Y presente futuro del apóstol, ¿no? Que es, él espera poder viajar o que alguien vaya a Roma a visitarlo, que le lleve libros, que le lleve un abrigo, ya que el invierno se acerca. Bueno, son detalles, podríamos decir, de la vida personal, ¿no? Que hace pensar que si no la ha escrita toda, por lo menos la ha dictado Pablo y después la han rellenado para mandar. La han terminado. Otra cosa interesante, que hay un fuerte mensaje teológico contenido en lo que Pablo llama el depósito de la fe. No es el depósito de sus buenas obras, hemos visto, es el depósito de la correcta enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Y además está contenido también en fragmentos de himnos que Pablo rescata porque son muy afines a su enseñanza, ¿sí? Finalmente, hay una amargura de fondo por la prueba, pero también hay una gran serenidad existencial. Frente a la muerte, Pablo no se achicala, Pablo no se desahoga contra los que lo han abandonado, sobre los que tratan de poner bastones entre las ruedas de su misión, ¿sí? Y más bien trasluce una gran serenidad existencial. Sabe que su vida ha transcurrido al servicio del Señor, así no espera nada más que el juicio de Dios y la vida eterna. Vamos al texto. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta. No recibe la corona, sino ha completado según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decir, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo, hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él,
también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos fieles, él permanece fiel. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues lo que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, también los hay de madera y de barro, y unos son para uso noble, usos nobles y otros para usos viles. Sí, pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan el Señor con corazón puro. Evita la discusión necia estúpida, tú sabes bien que engendran altercado, y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándolos de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Estos son los 26 versículos de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. De lo que hemos leído, ¿qué se puede rescatar? Como han visto, aún con repeticiones, ¿verdad? Debido a las discusiones vanas, estériles, lo dice un par de veces. Pero presenta una serie de exhortaciones a Timoteo, su gran colaborador. Entre los temas que quisiera resaltar se encuentran la necesidad, obviamente, de perseverar en la fe, pero también en transmitirla. La importancia de la enseñanza correcta y fiel de las escrituras. Ya hemos dicho que para Pablo y para todos en el Nuevo Testamento, las escrituras son el Antiguo Testamento, son las que se conocían como inspiradas por Dios. Cuando se escribe esta carta todavía no hay Hechos de los Apóstoles, no hay la mayoría de los evangelios. Y la necesidad de evitar la pelea y los debates estériles de la sinagoga. Y finalmente, la importancia de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, que no es altercar, ¿no? Es actuar frente también a los que hacen daño dentro de la comunidad con mansedumbre, con el buen ejemplo, podríamos decir. Ya les adelanté que el capítulo 2 contiene dos breves fragmentos de antiguos himnos bautismales, posiblemente, que son al mismo tiempo cápsula, verdaderas cápsulas teológicas,
que reflejan la teología y la predicación de Pablo, como veremos. Entonces, yendo ya a la lección propiamente dicha, vamos a leer versículo por versículo. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Fuerte en la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Cristo Jesús es algo que te llega gratis, no lo desperdicia. Fortalécete con eso. No pierdas la oportunidad. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres fieles. Es decir, transmite la enseñanza. Es lo que llamamos la tradición apostólica. El evangelio que nos ha llegado a nosotros, que ahora yo transmito en esta lección, viene de lejos, viene desde los apóstoles, que lo confiaron a otros, que lo confiaron a otros, a misioneros que fueron por todo el mundo y con fidelidad lo transmitieron. Entonces confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otro, como una cadena, ¿verdad? Apostólica. Hemos visto fortaleza, hemos visto capacidad de transmitir y confiar en discípulo fiel capaz de instruir a otro. Soporta la fatiga conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ahora, hay una serie de metáforas para indicar cómo Timoteo y a los hombres fieles que él va a instruir tiene que comportarse como quien aguantar las fatigas del ministerio como un buen soldado de Cristo concentrado en la misión recibida. Los soldados en el Imperio Romano eran soldados profesionales y era un honor pertenecer a la milicia porque eran bien pagados, bien remunerados, pero obviamente comportaban un aguante, un sacrificio y posiblemente había evaluaciones periódicas para ver si se quedaban o no alistados. Entonces, si quiere complacer al que le ha enlistado, quiere decir que lo van a confirmar, ¿sí? Obediente, totalmente entregado a su faena, no distraído con las cosas del mundo. Eso es la primera cosa que quiere. Y lo mismo al atleta, segunda comparación. El atleta es el que corre en el estadio para recibir, para ganar la prueba, la competencia, sea la de carrera, sea la de lanzamiento del disco o de la lanza, que eran los juegos más conocidos en la antigüedad, ¿no? Pero tiene que competir según el reglamento, no tiene que desviarse de eso. Y tercera comparación, el labrador, el campesino que trabaja. Y entonces es el primero que tiene derecho a percibir los frutos, obviamente. Él está en el campo, sale la primera uva, va probando si es que está bien, está mal. Bueno, y la recomendación, entiende lo que quiero decir, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Lo que no lo entiendes ahora, lo entenderás mañana. Para eso está el Espíritu Santo que tú has recibido por la imposición de las manos. ¿Se acuerdan esta expresión, no? Que ha sido derramado sobre el discípulo. También lo dijo Jesús, algunas cosas ustedes no la entenderán ahora, pero el Paráclito les hará entender. Y aquí viene un primer fragmento de un himno. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, es decir, de las promesas, el Mesías,
según lo que yo les enseñé, según mi evangelio, no porque sea suyo, inventado por él. Es el evangelio que él ha predicado incesantemente. Por este evangelio o por Jesucristo, por él, estoy sufriendo hasta llevar cadena. Cadenas como un malhechor. Está encadenado, sufriendo a causa de su Señor, como si fuera un malhechor, como Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, para el que pasa delante del crucificado y lo mira, primer pensamiento, algo debe haber hecho, eso es un malhechor para crucificar. Lo considera y está junto a dos malhechores, uno a la derecha, uno a la izquierda. Así que no puede ser otro que un malhechor. Entonces Pablo es considerado un malhechor. No lo es, pero no lo era Jesús, pero está sufriendo como si fuera un malhechor, en cadena esperando el juicio. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La prueba es esa carta que todavía puede enviar. Por esto todo lo soporto para los elegidos, para los que han sido bautizados, los que se han incorporado a la comunidad, para que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús. Entonces, mientras el apóstol todo lo soporta por ser testigo y maestro de los bautizados, estos, gracias a su ejemplo, su sufrimiento, alcanzarán la salvación que está en Cristo, no en otro lado, cuya recompensa es la gloria eterna. Y aquí, como siempre, con esta expresión solemne que le pone Pablo, como para validar, certificar un himno que todo el mundo conoce. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos también, él nos negará. Tuve hambre y no me dieron de comer. Aléjense de mí. Está en el Evangelio. No es que hay límites a la misericordia. No hay límites a la fidelidad del Señor. Si somos infieles, Él permanece fiel. Podríamos decir, esperando que esta infidelidad, como en el caso de Pedro, sea revertida. Pero Él permanece fiel, sigue buscando la oveja perdida, pues no puede negarse a sí mismo. Parecería que hay una contradicción. Si le negamos, también Él nos negará. No los conozco. Aléjense de mí, está en el Evangelio. Si somos infieles, pero Él permanece fiel. No, por eso nega a sí mismo. El himno está compuesto de 4 afirmaciones, 2 positivas, 2 negativas. Las negativas parecen contradecirse, pero no. Hemos visto que no. Y esto ha sido vuelto famoso gracias a la música, ¿no? A un canto de Lucien de Issa, ¿sí? Lucien de Issa es un autor francés, un monje, que lo ha musicalizado. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación. ¿Ah? Si quieren escucharlo, les he puesto en YouTube, hacen clic acá y lo escuchan con calma porque no es muy buena la reproducción durante el Zoom, este canto con un coro de un monasterio. Y sigue. Y aquí viene algo del testamento espiritual.
Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabra que no sirven para nada, sino es para perdición de los que la oyen. Es decir, no caiga en la trampa de sí que estamos de acuerdo, pero yo tengo otra visión que tienes que entender, ponte en mi zapato, no está claro lo que te enseña, no llevan a nada, sino hay la buena voluntad de alcanzar la verdad. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como un hombre probo. Y aquí otra comparación, como un obrero que no tiene por qué avergonzarse de su obra, de sus palabras, de sus logros, como un fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Eso eres vos. No eres un interlocutor de los que te quieren poner a prueba. Eres un distribuidor de la palabra de la verdad. Y eso te tiene que dar la fortaleza, el orgullo para seguir adelante, no caer en la trampa de estar discutiendo. Evita palabrería profanas, lo mismo. Estos también discusiones ligadas más a cuestiones de la ley de los judíos y esta palabrería profana son más ligadas a las discusiones con la filosofía griega. Pues lo que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad. Y la palabra irá cundiendo en ellos, obviamente, como gangrena. Y da un ejemplo, Himeneo y Fileto, estos son nombres paganos, nombres de griego. Himeneo y Fileto son de estos, son los que le gusta la palabrería profana, le gusta rebatir a todo, como los hay a veces en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Hay gente que va allá solo para armar discusiones, para mostrar que saben más que los demás. Así. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ha sucedido. ¿Qué significa? Obviamente la resurrección de Cristo ha sucedido, pero no la nuestra. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y pervierten las fe de alguno. Este motivo de no avergonzarse del Evangelio. Decir, no estamos para debatir al nivel de la palabrería, estamos para entregar la verdad, de transmitir la palabra de la verdad. Hay dos apóstatas, dos herejes, uno ya lo conocemos de la carta a Timoteo y ahora el Fileto, que no es el filete, no, ese es el Fileto, de quien no sabemos nada más. ¿Qué enseñaban estos herejes? Afirmaban, según la mentalidad griega, que la resurrección ya ha sucedido y por tanto ya no afecta a la vida real, presente o futura. Es decir, venían con las ideas griegas de la inmortalidad del alma, ideas platónicas, ¿sí? La resurrección de Cristo es un hecho aislado. Entonces, lo que tenemos que buscar es la inmortalidad del alma platónica. Confundían resurrección, que es una transformación en vida, ¿no? Una transformación para alcanzar la vida eterna, con la inmortalidad del alma. No, Jesús, justo en estos días, estamos leyendo los evangelios, ha resucitado cuerpo y espíritu, como le gusta más a San Pablo mencionarla, las dos dimensiones. Un cuerpo espiritual, ¿no? Que tenemos nosotros, pero cuerpo también. Tienen algo de comer, le ofrecieron un pedazo de pescado asado a Jesús resucitado y lo come delante de ellos justamente para rebatir eso. Que lo hizo de verdad o no lo hizo, ya no es tan importante, pero lo que quieren mostrar, ¿no?, con esta descripción, ¿no?, es que Jesús resucitó con cuerpo y espíritu. Y esta es la resurrección. No hay que avergonzarse del cuerpo, como los platónicos, que sí se avergonzaban del cuerpo.
el cuerpo. Y vamos adelante. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártense de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Podemos ver en eso algunos como dichos, refranes, ¿no? Que circulaban en la comunidad cristiana, pero que también en las comunidades paganas. Como siempre, uno se apropia también de algunos refranes, ¿no? Yo me he apropiado de muchos refranes de mi abuela y los pongo en mis escritos porque me parece que tienen un gran valor pedagógico. Y aquí vienen una serie de estos dichos que no son propios de San Pablo. Todo el mundo conocía que en una casa grande, no en el hotel Casa Grande, en una casa grande no hay solamente utensilio de oro y plata, que en nuestras casas también no hay solo servicios de comedor, platos, cubiertos de plata, de acero. Hay también, ¿no? De acero, todos son de acero ahora, pero algunos más elegantes, qué sé yo. Esos son para los banquetes, las cenas especiales. Los de todos los días. Hay también utensilio de madera, de barro. Hay plato de barro para servir el chairo, por ejemplo. Es lo más rico, ¿no? Y unos son para uso noble y otros para usos viles. Hay objetos de plástico que son en una casa de uso más vil, que no comemos en plato de plástico todos los días, ¿no? Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble. Ahí saca la enseñanza, ¿verdad? Y útil para su dueño, dispuesto para todo obra buena. Y otro consejo. Timoteo en la primera carta es nombrado como tú eres joven, a pesar de tu juventud, no te hagas aminorar por las críticas, ¿no? Tú tienes una dignidad que yo te he respaldado mandándote a Éfeso. Pero huye de las pasiones juveniles y ya no estás por estas cosas. Eres joven, pero no eres un viejo verde, podríamos decir. Vete, huye de las pasiones sucesivas, vete al encuentro, vete al alcance de la justicia. No, por un lado huye, por el otro acerca de la justicia, la fe, la caridad y la paz en unión con lo que invocan al Señor con corazón puro, ¿verdad? Este sello tiene un significado. Son como nuestras plaquetas, ¿no? Que se ponían en los cimientos de las edificaciones o nosotros lo ponemos al final para decir quién era el presidente, quién era el ministro, quién era el director de esa repartición. Bueno, en mi caso no encontrarán una plaqueta con mi nombre, siempre me he opuesto a esas cosas, pero Pablo quiere decir que es una costumbre marcar con sellos una edificación, sólido fundamento, en los cimientos se le ponía y después desaparecían. Y tiene dos caras, y aquí pueden leer dos citas que tienen referencia con eso. La protección del Señor para con sus elegidos, la obligación de los bautizados de vivir en la justicia. Es decir, por un lado, la cara pasiva para el hombre, ¿no? Recibir la protección del Señor. Pero por otro lado, la parte activa, una vez que uno ha sido elegido, no va a cantar, me ha elegido el Señor, aleluya, aleluya, ¿no? Tiene la obligación de vivir en la justicia y de demostrar, dar testimonio de su ser cristiano. Si pues alguno se mantiene limpio de esta falta, será un vencido hombre. Hay miembros que se mantienen
fieles y ejemplares, son los utensilios nobles, y otros que prefieren cumplir funciones más ordinarias o desviarse, como Himeneo y Fileto, que aquí, no sé si lo nombra aquí o no, ya lo nombra. Huye de las pasiones juveniles, hemos visto, vete al alcance de la justicia. ¿Qué pasa aquí? Timoteo es joven, pero no tanto como para ser presa de las pasiones juveniles. Hemos dicho joven era de 40 a 50 años, por lo menos. Su meta es perseguir la justicia, la fe, la caridad, en suma, ser manso con todos los fieles, no hacer pesar la autoridad, sino con su ejemplo de perseguir. Es la descripción de Pablo, como Pablo era firme en su doctrina, pero manso hacia las personas. ¿Mm? Y los últimos versículos, que vuelven a lo mismo. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercado. Y un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar y sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios le otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. De eso ser perfecto como es perfecto el Padre, ¿no? Que no busca la condena del pecador, sino su conversión. Siempre hay que dejar una ventana abierta, aun cuando se cortan las discusiones. No es solo el diálogo que puede llevar a la conversión. A veces hay que cortar, hay que ser serio, ¿no? Una vez más le pide evitar los diálogos, sobre todo cuando son estériles. Uno ve que no buscan la verdad, buscan solo contradecirte y salen con otro argumento. Eso me pasa toda la vida. Con gente estás hablando que los de Hamas hicieron una barbaridad, sí, pero también los israelíes. Bueno, ya. Estamos hablando hoy de eso, empezamos una cosa a la vez, ¿no? No, no pueden admitir una verdad sin presentar algo que tiene que ver por el otro lado, como para disculpar las fechorías, dialogar o convertir a la verdad. A veces dejar de dialogar es hacer pensar más al otro porque no le das la oportunidad de mostrar su fanatismo. Pablo usa aquí a un siervo del Señor, ¿no? Para referirse al pastor fiel y ante del cierre del corazón. Si un corazón está cerrado, no lo vas a abrir ni con dinamita. Ver la prioridad de convertir al otro, enseñando con el sentido común para librar a los disidentes del lazo del diablo. Lazo del diablo es el círculo vicioso, ¿no? Donde uno no termina nunca de discutir, porque cualquier argumento que le das te salen con otro que no tiene nada que ver, como el coliflor en el desayuno, no tiene nada que ver. Y volver al buen sentido, librándonos de los lazos del diablo que lo tiene cautivo. En resumen, se combate la disidencia en el seno de la comunidad con mansedumbre en el trato, competencia en la enseñanza, por eso estudia las escrituras, paciencia ante las ofensas y sufrimiento programado por esas actitudes polémicas. Después de haber leído, entonces, ¿cómo podemos meditar? ¿Qué podemos meditar? El segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo propone reflexionar sobre el comportamiento de la gente pastoral. Desde el obispo hasta el catequista, todos son agentes pastorales. Frente a los disidentes, los hipercriticones,
los que se limitan a denunciar todo lo malo que hay en la comunidad, los que buscan siempre dividir y discriminar, desviando, o buscan sobresalir con el poco conocimiento que tienen. ¿Qué sugiere Pablo? Sugiere ni enfrentamiento verbal estéril, pero tampoco actitudes autoritarias. ¿Y por qué? ¿Es porque lo digo yo? No, no es porque lo digo yo, porque no nos vamos a entender nunca. Sino mansedumbre en el trato, como decía, firmeza en la enseñanza y aceptación obediente del sufrimiento. Aceptación, sufrimiento, obediente, perdón, es la oración, ¿no? Responder, ¿no?, a esas situaciones difíciles mediante la oración. ¿Qué implica el consejo de Pablo de no avergonzarse del Evangelio hoy? Cada uno podrá responder a esa pregunta en su entorno, en su circunstancia, en su desarrollo espiritual. Nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de los sufrimientos que soportamos, nos avergonzamos de decir, hasta acá quiero discutir contigo. Y hablando de oración, les propongo esta oración. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos llamado a servirte en el seno de una comunidad donde no faltan conflictos y disidentes. Ayúdanos con tu espíritu a actuar siempre con tolerancia y mansedumbre, pero también con firmeza en conservar el depósito de la fe y la verdad. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y como volcamos a la acción ahora, eso. Seguramente en nuestras comunidades hay cosas que no están bien y esta a veces es la fuente del conflicto. A veces incluso tiene que ver con la actitud autoritaria de nuestros pastores o más frecuentemente con algunos hermanos que siembran cizaña en medio del trigo. Estos son los problemas que tienen todas las comunidades. Si quieren crecer, aumentan el campo de cultivo, pero aumentan también el riesgo de encontrar bichos, de encontrar cizaña y todos los demás. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Según las indicaciones específicas de la carta a Timoteo, hay cosas muy concretas. Ahora vamos a releer. Según las enseñanzas generales de Jesús en el Evangelio acerca de la reprensión del hermano. Hoy tenemos un poco más de tiempo. Le voy a pedir a alguien con una buena voz como Juanito que nos haga la relectura. Encende tu micrófono, Juanito, y vas Muy leyendo bien, para que muy bien, Francesco. leamos más el texto. ¿Ya? Bien, Francesco. Al menos vamos por ahí. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Soportar las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie se dedica a la milicia, se enreda en los negocios de la vida, si quieren complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta, no recibe las coronas si no ha compartido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. ¿Entiende lo que quiero decirte? Pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio.
Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto todo lo soporto, por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierto esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto ha de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, si no es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como un hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como el fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y en su palabra irá cundiendo como una gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se ha desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcando con este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de la iniquidad de todo lo que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, sacrificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendras altercados. Y un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñarles sufrido, y que corrijan el mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Muy bien. Después de esta mayor comprensión del texto, ¿no? Que nos ha llevado a releer y profundizar entonces lo que la primera lectura tal vez no nos mostraba en toda su riqueza, les sugiero que la colación la escojan ustedes, que propongan un tema, son varios temas que hemos presentado, uno que les haya de alguna manera empatado más, les haya gustado. Sí, para eso entonces ponemos ya, ya está.
Aquí. Esto podemos cerrarlo, pero no veo dónde. Aquí. Bueno. Detengo la grabación. Sí, creo que ya hemos terminado. Tengo que dejarte compartir. Esto sí. Ya estamos.